Bien, en el tema de derivadas, vamos a necesitar derivadas implícitas. Eh, Tenemos una función, eh, se define aquí una otra función, ¿no ve? Y otra función, e igual a cero. Para este tipo de funciones primero. A esta parte lo vamos a llamar u y a esta parte lo vamos a llamar b. Ya obviamente estas son funciones, pondré siempre esta parte. Perdón que lo borre eso. A ver, aquí esto lo vamos a llamar U, que va a ser dependiente de x, y este también dependiente de x, y. Entonces, mayormente nos va a pedir o bien la derivada de la función respecto a x, o bien la derivada de la función respecto a y. Bien, ¿cómo vamos a hacer esas derivadas? Esas derivadas se va a realizar de esta forma. Derivada de la función respecto a x va a ser igual. La derivada de la función respecto a u por la derivada de la función de u respecto a x, más la derivada de la función respecto a b, que es esta otra función, por la derivada de b respecto a x. Eso sería derivando la función f respecto a la variable x. Y la otra derivada, si nos pidiera respecto a y, muy similar. Primero se deriva la función respecto a u. Como u depende de y, también se deriva respecto a y. Derivada de u respecto a y. Más la derivada de la función respecto a b por la derivada de b respecto a y. En este tipo de funciones, aquí en el primer ejercicio, perdón, en el primer ejercicio ya es muy parecido, ¿no ve? Es muy parecido esto. Bien, esto ya podemos estar realizando tal vez. A ver, el ejercicio 1, recortaré. Los impares me dijeron, ¿no? Ahora, Siguen siendo los pares. siguen siendo los pares. Entonces, al 2 deberíamos ir directamente. Para el 2 voy a necesitar algo más. Cancelar nomás esto. A ver, para el 2. Esto sería para el 1, ¿no? La teoría. A ver, para el 2, tenemos una función implícita. Nos dice una función dependiente de x, y. A ver, me voy a fijar bien. Esto está sencillo nomás. A ver, nos pide derivar respecto a u, respecto a b, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parte? Tenemos una función dependiente de x y, a la vez x es dependiente de u y b, y y es dependiente de u y b igual. Ahora está al revés. De esto era u dependiente de x y b dependiente de x y. Ahora está al revés. X es dependiente de u y b, y dependiente de u y b. Bien, aquí obviamente nos va a pedir la derivada de la función respecto a u. Si queremos derivar la función respecto a u, entonces la función hay que derivar respecto a x por la derivada de x respecto a u. Más la función hay que derivar respecto a y. Como y depende de u, también la derivada de y respecto a u. Y si nos pide hallar la derivada de la función respecto a y muy similar, derivada de f, aquí es respecto a b. Si nos pide hallar respecto a b, entonces sería x por la derivada de x respecto a b. Eso se deriva siempre y cuando este variable esté ahí. Derivada de la función respecto a y derivado con respecto a b. Obviamente y depende de b. Ahora sí, el ejercicio 2.
Iremos al ejercicio 2. Pongamos solución. Esta función depende de x y, a la vez x depende de u y b, y también depende de u y b. Presenta estas características. ¿No ve? Tiene la misma descripción. Mira, la función depende de x y, x depende de u y b, y también depende de u y b. Entonces, ¿qué nos pide? Hallar la derivada de la función respecto a u. A ver, derivada de la función respecto a u es derivar la función respecto a x por la derivada de x respecto a u, más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a u. A ver, hallaremos esta derivada. La función derivado respecto a x. Aquí está la función y podemos derivarlo respecto a x. ¿No ve? En esta situación, cuando se deriva respecto a x, y es constante. A ver, derivaremos. Baja el exponente. X menos y se quedaría por la derivada de adentro. Respecto a x, su derivada sería 1. ¿No ve? Esta es la derivada respecto a x de la primera parte, pero más, me estoy olvidando ahí, más, ahora de este. La derivada de la función respecto a x sería 6xy. Recuerden que y es constante y si está multiplicando se queda multiplicando. Bien, esa sería la derivada de la función respecto a x. Ahora derivamos la función x respecto a u. Aquí tengo x. Si derivo respecto a u, ese sería 1. Ahora pasamos a derivar respecto a este otro. La función derivado respecto a y. Nuevamente esta función hay que derivar respecto a y. 2 es constante, aquí adentro hay un y, por eso estoy derivando su exponente. 2 es constante, entonces baja, ¿me ve? Baja adelante. Se resta menos 1 en el exponente, aquí quedaría 1. Hace rato igual era muy similar aquí, ¿no? No lo puse ya. Por la derivada de adentro. La derivada de adentro respecto a y de este sería 0 y de este sería menos 1, ¿no ve? Su derivada. Entonces aquí menos 1. Más, ahora aquí aparece también y. La derivada de esta parte respecto a y solo sería 3x cuadrado. Por esta parte, derivada de y respecto a u. Aquí tengo y lo derivo respecto a u. Solo esto sería su derivado 1 de este 0, ¿no ve? Entonces 1. Bien, ¿qué había sido el resultado de la función de la derivada? Siempre se puede hacer operaciones algebraicas. Este 2 se puede multiplicar, sería 2x menos 2y más 6xy. Es multiplicado por 1, sigue siendo lo mismo. Entonces este es el primer resultado. Ahora de aquí, menos hay aquí, ¿no ve? Entonces sería menos 2x más 2y. Eso multiplicando este menos y el 2, más 3x cuadrado. Ahora podemos hacer operaciones algebraicas. Parece que se va a ir estos dos. También este, ¿no? Y solo nos quedaría 6xy más 3x cuadrado. Mayormente estas derivadas, no sé si con el docente Katari han hecho, pero se lo deja, como es la derivada respecto a u, tiene que estar en términos de u y b, o sea, en estos términos. Donde me aparece x, reemplazaré esta igualdad, y lo mismo, donde me aparece y, esta otra igualdad. Entonces sería 6u menos b por u más b. Ese es x y y, ¿no ve?
más 3x cuadrado. Sería u menos b al cuadrado. Y esto sería la derivada respecto a u. Bien, nos pide este otro también. A ver, piensen un poquito en esta otra derivada. Sería muy similar. Esta fórmula deberíamos utilizar para eso, ¿no? A ver, un ratito piensen ahí. Bien, a ver. Realizaremos con otro color. La otra derivada. La derivada de la función respecto a b. Ahí sería la derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a b, más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a b. Reemplazamos. Estas derivadas son las mismas que están aquí, ¿no ve? Son las mismas, mira, esta igual. Entonces, ya no hay necesidad de volver a derivar, podemos copiarlo de aquí. O podemos, aunque no, esto no. Pero se puede copiar ya de aquí, ¿no ve? Es la misma. Entonces, a ver, copiaremos. Es 2x menos 2y más 6xy. Ahora la derivada de x respecto a b obviamente va a cambiar porque este no es el mismo, ¿no ve? Entonces vayamos a x y derivemos respecto a b. Su derivada sería menos 1. Más, ahora sí, sigamos. La otra, esta derivada también ya hemos realizado anteriormente y nos podemos copiar de ahí, este era el resultado. El resultado en realidad es menos 2x más 2y más 3x cuadrado por la derivada de b, o mejor dicho, de y respecto a b. Aquí tengo y si derivo respecto a b, solo esto sería 1. Bien, nuevamente podemos hacer operaciones algebraicas. Por menos 2x más 2y menos 6xy. Menos 2x parece que va a ser más 2y más 3x cuadrado. Bien, y entonces esta derivada de la función había sido igual, sumando, ¿qué va a ser sumando? 4y, el positivo voy a poner menos 4x menos 6xy más 3x cuadrado. Y como les dije hace rato, casi siempre se deja en términos de u y b. Lo vamos a dejar en términos de u y b. 4, y y que es u más b, menos 4x, x es u menos b. Menos 6, x es u menos b, y y es u más b. 3x cuadrado, x es u menos b, elevado al cuadrado. Esta sería la derivada. No se reduce más, ¿no? No sé si se puede reducir. Parece que se puede reducir. 4u menos 4u, eso se va a simplificar, ¿no? Reduciremos un poco. 4u menos más 4b
menos 4u más 4b. Aquí, esto es diferencia de cuadrados, tal vez se puede ver así. U menos b cuadrado más 3u menos b al cuadrado. Bien, se puede reducir un poco por lo menos. A ver, simplificamos estos dos. 8b. Este 6 podemos multiplicar, pero parece que el 3 no cambia en nada. Ahí lo dejaremos. No hay más reducciones. Bien, ¿alguna duda, algo que no se ha entendido? Iremos a otro ejercicio. A ver qué más viene en su práctica. El 4. El 4 es muy similar al primero, ¿ya? Muy similar al primer ejercicio. Así que en el 4 recortaremos. Vamos a aplicar la teoría que hemos hecho en el primer ejercicio. Pongamos solución. Tenemos W igual a una función, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a poner sea u igual a x cuadrado menos y cuadrado y b igual a y cuadrado menos x cuadrado. A estos componentes, a cada uno de estos componentes, le estoy poniendo un nombre, a este u y a este b. ¿En qué se convierte la función z? O w, mejor dicho. W se convierte en f de u, b. ¿Estamos de acuerdo? Recuerdo, esto lo hemos llamado u y esto lo hemos llamado b. ¿No? Ahora nos pide derivar a w respecto a x, también derivar a w respecto a y. A ver, ¿cuál sería la derivada de w respecto a x? Eso sería la derivada de la función f respecto a u primero, como u depende de x, por esa línea hay que mantener. Siempre con un diagramita a veces se entiende mejor. Mira, f depende de u y b, ¿no? Y u depende de x y y. Aquí f depende de u y b. U depende de x y. B también depende de x y. Entonces, esta línea hay que ir, mira. Esta rama hay que ir. Aquí está x. Mira, entonces esta rama primero. A f hay que derivar respecto a u. Y a u hay que derivar respecto a x. Entonces, aquí me faltaría... Perdón. Aquí me faltaría derivar a u respecto a x. ¿No ven? Aquí hay x igual, entonces esta es la rama. A f hay que derivar respecto a b y a b hay que derivar respecto a x. ¿No ven? Hasta llegar a la rama final. Entonces, más, como hay otra rama, entonces a f hay que derivar respecto a b y a b hay que derivar respecto a x. Bien, estos derivados hay que hallarlo. Luego también vamos a necesitar este otro, ¿no? Pero para ese otro va a ser muy similar. A ver, derivada de w respecto a x. Esto se lo deja tal como está cuando no hay una igualdad aquí. Aquí no tenemos nada de igualdades. Entonces se lo deja tal como está. Derivada de f respecto a u. Ahora a u sí lo podemos derivar respecto a x porque esto tiene una igualdad y su derivada sería 2x. ¿No ve?
Aquí tengo u y lo puedo derivar respecto a x. Ahí está 2x. Más la función de b o la función respecto a b. Como no tiene una igualdad, entonces se queda así, derivada de la función respecto a b. B derivado respecto a x. Aquí tengo b y lo puedo derivar respecto a x. Su derivada es menos 2x. Bien, hacemos operaciones algebraicas. Aquí el factor común es 2x. Se lo puedo sacar. ¿Con qué nos quedamos? La derivada de la función respecto a u menos la derivada de la función respecto a b. Este signo menos es por este signo que está aquí, menos por más, menos. Muy bien. Y el 2x, que es factor común, le hemos sacado. Bien, la otra derivada, necesitamos esta otra. Por fórmula, aquí está y, entonces para esta ramita hay que seguir, ¿no ve? Esa rama. A f hay que derivar respecto a u y a u hay que derivar respecto a x, ¿no ve? Entonces aquí la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x o respecto a y. Más hay otra rama más, mira esta otra rama. A f hay que derivar respecto a b y a b hay que derivar respecto a y. Entonces, derivada de la función respecto a b por la derivada de b respecto a y. Podemos reemplazar las derivadas. Como siempre, como no tienen una igualdad, esto se queda así. La derivada de u respecto a y, aquí tengo u y lo puedo derivar respecto a y. Su derivada sería menos 2y. Más la derivada de la función respecto a b, eso se queda como está. Ahora, derivada de b respecto a y. Aquí tengo b y lo puedo derivar respecto a y. Su derivada es 2y. Bien, nuevamente el factor común aquí es, no sé si sacarlo el negativo. Voy a sacar el negativo para que se parezca a este. Si lo saco el menos 2y, me quedaría derivada de la función respecto a u positiva. Y aquí como estoy factorizando un negativo, esto tendría que volverse negativo. Bien. Eh, Ahora pruebe que esto es igual a cero. Vamos a reemplazar ahí, mira. Tengo que reemplazar en y derivada de w respecto a x más x derivada de w respecto a y igual a ver, reemplazamos y. Esta derivada lo tenemos aquí. Eso es 2x derivada de la función respecto a u menos la derivada de la función respecto a b. Así lo tenemos, ¿no? Más x, solo que esto es menos 2. Menos 2y, lo dejaré así. Multiplicado por derivada de la función respecto a u más la derivada de la función respecto o menos derivada de la función respecto a b. Bien. Y esto hay que mostrar que realmente es 0, ¿no ve? A ver, veamos si nos da 0. Aquí sería 2xy, derivada de la función respecto a u, menos la función derivada respecto a b. Aquí más por menos, menos 2xy. Y estos dos claramente van a ser iguales, ¿no ve? Y como uno es positivo y el otro es negativo, esto es 0. Entonces, esto muestra esa igualdad a 0, ¿no ve? Nos pedía probar la igualdad a 0. Y realmente esto es 0. Bien, ¿alguna duda, algo que no se ha entendido? Bien, continuaremos.
¿Se han unido todos? Alguien falta, ¿no? A la clase o están todos. Están todos. Bien, seguiremos. Esa era la 4. A ver, veremos. Mucho miedo. En la 6. A ver, veremos este otro. Bien. Pongamos solución. Ahora estas derivadas. A ver, pensemos en estas derivadas. Esta derivada es directa, es la u respecto a x. Aquí tengo x y se lo puede representar directamente. La derivada de u respecto a x sería solo la derivada de la función respecto a x. Esto es directo, ¿no ve? Y lo mismo, la derivada de u respecto a y, como esta función depende de y, entonces sería derivada de la función respecto a y. Nada más. Esto ya lo tenemos. Estos otros sí, como hace rato. Ya, como hace rato. Aquí hay una definición para x que es dependiente de s y t. Ahí, este debe ser error. Este debe ser y. Es error de transcripción. Estoy seguro que eso es y. Esto sería y a la s sin dt, ¿no ve? Debe ser un error de transcripción esta parte. Bien, entonces nuevamente tenemos esta rama. F depende de x y x depende de s y de t. Y lo mismo, depende de s y de t. Y es la misma regla de la cadena, ¿no ve? Esto lo llamo regla de la cadena, es muy similar al que ahí hicimos hace rato. Bien, realizaremos. Derivada de u respecto a s vamos a necesitar. Pero para derivar a u respecto a s, primero tenemos que derivar la función respecto a x y hay que derivar x respecto a s. Más la función derivada respecto a y la derivada de y respecto a s. Bien, hallemos las derivadas. Esto no hay nada que cambiar, ¿no? No hay nada. Aquí para derivar tendría que tener esta función igualado a algo, ¿no ve? Entonces dejamos nomás cuando no tiene igualdad, se queda así. Derivada de x respecto a s. Aquí tengo x y lo puedo derivar respecto a s. Solo este tendría que derivar. Su derivada de la exponencial es la misma, ¿no ve? E de s por cos de t. Este sería una constante. Más la derivada de la función respecto a y, nuevamente no hay nada que hacer. Ahora, derivada de y respecto a s. Hemos dicho que debe estar mal planteado, esto es y. Si lo derivamos respecto a s, solo tendría que derivar e a la s, y eso no es la misma, ¿no ve? No cambia. Sin dt. Ahora sí, ¿en qué se transforma esto? Esto se transformaría en lo siguiente. E a la s sería lo común y me quedaría coseno de t por la derivada de la función respecto a x más seno de t por la derivada de la función respecto a y.
Así me quedaría, ¿no? Ahora vamos a ver esta otra derivada. Hay que derivar también respecto a t. Para esto necesitamos eso. Esto era reemplazar aquí. Recuerden que todas estas derivadas se tienen que reemplazar aquí. ¿Ya? Para eso estamos hallando, ¿no? Para esto. Nos falta esto demasiado. A ver, derive. Muy bien, a ver cómo estarán derivando. Junto conmigo. Eh, Sería derivar la función respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a t. Siempre eso es siguiendo estas reglitas. Mira, aquí es t. Y hay que venir de aquí, derivar f respecto a x y aquí respecto a t. ¿No ve? Ahora aquí termina también en t. Entonces, derivada de la función respecto a y derivado respecto a t. Y aquí está todo eso, ¿no ve? Ahora reemplazaremos. Esto no hay nada que cambiar. La derivada de x respecto a t, aquí tengo x y lo puedo derivar respecto a t. E a la s es constante. La derivada de coseno es menos seno, entonces esto sería menos e a la s sen de t. Bien, sigamos. Más la derivada de la función respecto a y. Nuevamente, derivada de y respecto a t. Aquí tengo y lo puedo derivar respecto a t. E a la s es constante. La derivada de seno es coseno. Bien, nuevamente e a la s se puede factorizar. Pero esto quedaría de esta forma. Coseno de t, la derivada de la función respecto a y. Este es positivo, por eso estoy copiando primero s, mientras que este va a ser negativo. Entonces, menos la derivada, o mejor dicho, seno, por la derivada de la función respecto a x. Bien, todas estas derivadas, incluido estas, ¿no ve? Incluido estas, hay que reemplazar aquí y aquí. Y deben cumplir la igualdad, ¿no ve? Se tiene que cumplir la igualdad. A ver, veamos que si realmente cumple. A ver, veremos. No sé si comenzar aquí, aunque es muy obvio. Copiaremos nomás. Aunque, a ver. En cada lado lo podemos reemplazar y ver si realmente se cumple la igualdad, ¿no? A ver, veremos. Derivada de u respecto a x elevado al cuadrado más derivada de u respecto a y elevado al cuadrado. E a la menos 2s. Ahora aquí copiaré todavía, luego vamos a reemplazar. Ahora reemplacemos todos estos derivados. Aquí no hay mucho que pensar, es la derivada de f respecto a x elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado.
Ahora e a la menos 2s. Aquí sí hay harto que pensar, hay que reemplazar todo eso. Todo esto elevado al cuadrado. Más el otro. Bien. En este lado podemos desarrollar si realmente se va a dar la igualdad del otro lado. A ver, como está elevado al cuadrado, la menos 2s lo copiaré nomás, pero aquí como está elevado al cuadrado, e a la 2s voy a tener. Y el desarrollo de adentro, coseno cuadrado de t por la derivada de la función respecto a x elevado al cuadrado, menos o más el doble del primero por el segundo, respecto a x derivada de la función respecto a y, más seno cuadrado de la derivada de la función respecto a y elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por e a la 2s. Muy similar aquí. No sé si me va a dar espacio. Bien, sigamos. Menos 2, el doble, ¿no? Coseno de t, seno de t. Derivadas de la función respecto a y o por la derivada de la función respecto a x. Aquí abajito continuaré. Exits. Ustedes continúan en su hoja. Menos seno o más seno cuadrado de t por la derivada de la función respecto a x elevado al cuadrado. Bien, aquí se cerraría este corchete, este paréntesis y el corchete. Bien, ¿qué es lo que está pasando en esta parte? Nos damos cuenta que el e a la s se puede factorizar y se va a ir con este. ¿No ve? E a la 2s. ¿Qué nos va a quedar entonces? Además, este es positivo y aquí va a ser negativo, son similares y se va a ir. Y otra cosa, este coseno se puede factorizar de los dos. Entonces, coseno cuadrado de t sería por la derivada de la función. Si factorizo me va a quedar aquí este factor más este otro factor. Lo mismo con el seno. Aquí tengo seno cuadrado de t. Factorizo me va a quedar derivada de la función respecto a y elevado al cuadrado más, y aquí el otro factor. Todo esto multiplicado por ese seno cuadrado. Así nos va a quedar. Por último, podemos factorizar, este es factor común en los dos. Podemos factorizar derivada de la función respecto a x más la derivada de la función respecto a y elevado al cuadrado. Y nos va a quedar coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y esta es la identidad. Y ahí tenemos la igualdad que queríamos. ¿No ve? Ahí está la igualdad que se quería mostrar. Bien. ¿Alguna duda, algo que no se ha entendido? A ver, veremos otro ejercicio. El 6 hicimos, ¿no? Ahora el 8. Este sí está feito. Hay que mostrar que es derivadas son ceros. Bien, a ver, realizaremos esto. Este sí está fregado.
A ver, solución. Hay que derivar, mira, z dos veces respecto a x. También z hay que derivar primero respecto a y, luego respecto a x. Esto siempre se parafrasea al revés. Primero respecto a y, luego respecto a x. Y también hay que derivar dos veces respecto a y. A ver, veremos qué puede pasar en z. Mira, z es una función que está definido con parámetros x, y o con las variables x, y, pero aquí hay problemas. ¿No ve? También aquí. Entonces a ese parámetro, a ese x más y, lo podemos poner tal vez una letra, un u, que sea x más y ese u. ¿En qué se convierte z con eso? Se convierte en x f de u más y g de u. ¿Estamos de acuerdo? Porque en los dos aparece ese x más y, x más y. Entonces es mejor utilizar solo un parámetro en lugar de ese x más y, un u. Bien, ahora sí, se puede derivar esto. ¿No ve? A ver, f y g cumplen esa situación. Mira, f depende de u, mejor pondré así, y u depende de x y. G también depende de u y u depende de x y. Siempre estas reglas para x vamos a seguir cuando estemos derivando respecto a x, lo mismo cuando estemos derivando respecto a y, esas reglas. ¿No ve? A ver, derivaremos. Derivada de z, la primera derivada de z respecto a x. Este es un producto. Primero con derivar solo quedaría f de u, más primero sin derivar por la derivada de f. Ah, pero a f hay que derivar así. Mira, derivada de f, producto nomás, pues no necesito por cierto. Derivada de f respecto a u primero, aquí se encuentra x porque estoy derivando respecto a x, ¿no? Entonces, respecto a u primero, luego respecto a y. A la derivada de u respecto a x, mejor dicho, respecto a x, ¿no ves? Respecto a esto. Más ahora este otro, también es un producto. Ah, no, y es constante cuando se deriva respecto a x. Entonces, y es constante, solo tendría que derivar g. G aquí termina en x, ¿no ves? Entonces, a g hay que derivar respecto a u y a u respecto a x. Bien, entonces, hagamos eso. Derivada de g respecto a u y derivada de u respecto a x. Bien, podemos mejorar esta derivada. F de u más x. Esta derivada, ¿cuánto vale respecto a x? La derivada de u respecto a x solo tendría que derivar a este. Su derivada es 1. Entonces, esto vale 1. ¿No ve? Este vale 1. Este también va a ser 1 porque es la misma. Entonces, de esa forma solo vamos a tener derivada de la función respecto a u. Más y derivada de la función g respecto a u. Bien. Ahora sí, esa sería la primera derivada. Nosotros necesitamos hasta la segunda. ¿No ve? Entonces hay que derivar nuevamente. Bien, atiende. Esto que ya tengo derivado, voy a derivar nuevamente respecto a x. ¿Ya? Eso significa que es la segunda derivada de lo que estoy haciendo, ¿no ve? Esto es lo mismo que decir la segunda derivada de z respecto a x. Es la notación. Bien, si derivamos nuevamente respecto a x, a esta hay que derivar. Derivada de la función respecto a u. Luego a u hay que derivar respecto a x, siempre con regla de la cadena. Aquí tengo la función, ahí está, ¿no? F respecto a u, luego respecto a x. Más aquí es un producto. Primero con derivar quedaría derivada de f respecto a u.
Ahora primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí tendría que derivar así. Lo sentenciaré. Respecto a x estoy derivando. Así nomás lo voy a sentenciar, nomás todavía no estoy derivando esa parte. Lo que ya estaba derivado. Así, sentenciarlo nomás. Lo mismo aquí, y es constante, esto lo voy a sentenciar. Voy a derivar respecto a x, a esa función g, o lo que ya estaba derivado g, voy a derivar nuevamente. Bien, ahora derivaremos. Aquí solo notaremos en esta igualdad solo la segunda derivada de z. Eso es notación ya. Igual a qué? Este vale 1. ¿No ve? Ese vale 1. Aquí está u y lo podemos derivar respecto a x. Este nomás va a ser, ¿no ve? 1. Entonces, solo me va a quedar derivada de la función respecto a u. Más aquí también derivada de la función respecto a u. Seguramente el siguiente paso lo vamos a sumar. Más x. Ahora atiendan esta parte. Sería la segunda derivada de la función respecto a u por la derivada de u respecto a x. Cuando se deriva respecto a x, en realidad la regla de la cadena, nuevamente aquí pueden plantear así, esta es la función original, pero recuerden que esto va a depender de u y u va a depender de x, y. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Derivan esto respecto a u, cuando se deriva respecto a x, ¿no ven? Hasta llegar a x se hace eso. Derivan respecto a u y a u respecto a x. Entonces, por eso, si derivara respecto a u, va a ser la segunda derivada de la función respecto a u, porque tengo que derivar a este mismo respecto a u. Luego, por la derivada de u respecto a x, aquí está. Más esto muy similar, y como tengo la derivada de la función g respecto a u, estoy seguro que esta función va a depender de u, y u sabemos que depende de x, y. Entonces, estoy derivando respecto a x, tengo que llegar por esta rama. Primero voy a derivar a esto respecto a u y luego a u respecto a x. Entonces aquí se va a encontrar nuevamente la segunda derivada. Sería la segunda derivada de la función g respecto a u por la primera derivada de u respecto a x. Y estos conocemos, vale 1. Varias veces ya hemos aclarado, aquí tengo u. Y su derivada respecto a x va a ser 1. Bien, entonces, ¿en qué está acabando todo esto? La segunda derivada de z respecto a x había sido igual. Estos dos se pueden sumar. Más x, la primera derivada o la segunda derivada de la función respecto a u. Como estos valen 1, ya no hay necesidad. Y la segunda derivada de la función g respecto a u cuadrado. Esto sería la derivada de la función respecto, o función z, ¿no? De z respecto a x. Para esto necesitábamos eso. Este otro hay que hallar igual. Bien, a ver este otro. Primero tendría que derivar respecto a y. Toda esta función respecto a y. A ver, derivada de la función z respecto a y. Eso es igual a, aquí tengo z, de esto hay que derivar. Primero con derivada, no, esto es constante, ¿no? X, entonces x es constante, lo dejaremos ahí.
la función f hay que derivar primero respecto a u, luego a u respecto a y. Aquí, nuevamente, esto ahora hay que seguir. A u hay que derivar respecto, o a f hay que derivar respecto a u y u respecto a y. Hasta terminar en y, porque estamos derivando ahora respecto a y. Más y ahora no es constante, ¿no? Se convierte en producto. Primero con derivar va a ser 1 por g de u, más primero sin derivar la derivada de g. La derivada de g sería g derivado respecto a u por la derivada de u respecto a y. Esta regla hay que seguir, mira, g derivamos respecto a u y a u derivamos respecto a y, porque tenemos que llegar hasta y. Bien, va a ser igual a x. Este nuevamente es 1, la derivada de u respecto a y. ¿De dónde sacamos? Aquí está u. Si lo derivamos respecto a y, solo sería su derivada de y. Aquí sería 1, ¿no ve? El resto es 0. Lo mismo, este va a ser 1. Entonces, pues tenemos... tendría eso. Su segunda derivada va a ser fregadito. Bien, hay que derivar todo esto nuevamente. Me da un ratito, por favor. Muy bien. A ver, esa otra derivada. Nuevamente esta función hay que derivarlo respecto a x, pero ¿no ve? Ya no respecto a y. Entonces la derivada de esta función que ya está derivada respecto a y, hay que derivarlo respecto a x. Igual a, esta es la función, ¿no? Esto no está bien descrito, lo escribiré bien. Es la derivada respecto a u. Bien, esta es la función. Si es respecto a x, este se convierte en producto. Primero con derivar sería 1 por el segundo sin derivar, más ahora primero sin derivar, la derivada de esto. Hace rato ya hemos derivado esto respecto a x. Solo lo vamos a sentenciar. Ya tenemos la idea, pero ¿cómo es la derivada? Más la derivada de g directo sería la derivada de g respecto a x. Nada más. Un momento, es regla de la cadena igual. La derivada de g primero respecto a u por la derivada de u respecto a x. Esto se convierte en regla de la cadena porque g depende de u y u depende de x, ¿no ven? Más, este es constante porque estamos derivando respecto a x. Entonces, este y es constante y la derivada de g de g que está derivado respecto a u. Solo hay que derivar esto.
Estamos sentenciando nada más. Bien, por notación, esto es la segunda derivada de z. Primero respecto a y, luego respecto a x. Se lee así. Aquí uno por la derivada de la función quedaría solo de esta forma. Más x, esto ya conocemos, es la misma derivada de hace rato. Es esta misma, ¿no ven? Aquí también tenemos la misma, ¿no ven? Son iguales. Entonces, hemos dicho por regla de la cadena, esto es la segunda derivada de la función respecto a u por la derivada de u respecto a x, más, esto conocemos, vale 1, es de u es x más y si derivo de respecto a x es 1. Bien, seguiremos. Solo quedaría eso, ¿no? Porque esto vale 1. Aquí lo mismo, y hay que derivar g respecto, sería la segunda derivada de g respecto a u, por regla de la cadena, sería derivada de u respecto a x. Bien, nuevamente esto vale 1 y este también 1. Entonces esta derivada va a ser igual derivada de f respecto a u más x por la segunda derivada de f respecto a u. Aquí me olvidé el cuadrado. Perdón, lo guardaré, me estoy olvidando. Bien, ahora sí, sigamos. Luego es la derivada de g respecto a u, más aquí quedaría y derivada de g respecto a u. Bien, eso va a quedar la segunda derivada respecto a y, luego respecto a x, que se necesita para reemplazar aquí, ¿no ve? Ahora, por último, derivada de z, la segunda derivada de z respecto a y. Bien, como ya tengo la primera derivada de z respecto a y, que es entonces de ahí fácilmente se puede caminar para derivarlo nuevamente respecto a y. Ya no hay necesidad de hacer nuevamente esta derivada como ya tenemos. Entonces de ahí nomás hay que sacar. Entonces la segunda derivada de g, lo que ya estaba derivado, mejor dicho, de z, lo que ya estaba derivado respecto a y voy a tomar y lo voy a derivar respecto a y. Y este va a ser por notación la segunda derivada de z respecto a y. Bien, pero cuando se deriva respecto a y, aquí el x es constante. Solo tendría que derivar respecto a y a la derivada de f respecto a u. Más la derivada de g respecto a y sería derivada de g respecto a u por derivada de u respecto a y, por regla de la cadena, ¿no ve? Se deriva respecto a u, luego u respecto a y. Más, aquí se convierte en producto porque y es variable. Primero con derivar sería 1 por la derivada de g respecto a u. Más, ahora primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de respecto a y, ¿no ve? ¿De qué función? De g que estaba derivado respecto a u. Bien, nuevamente aquí se presentan estas situaciones. Hay la función de f respecto a u. Ocurre que esto siempre va a depender de u y u va a depender de x y. Hay derivada de la función g respecto a u. Ocurre que esto es dependiente de u y u es dependiente de x y. Entonces ahora ya hay que llegar a y. Por esta rama se puede llegar, pero hay que derivar respecto a u y a u respecto a y.
Lo mismo aquí, respecto a u, luego a u, respecto a y. ¿Para qué vamos a necesitar esto? Es para esta parte, ¿no ve? Para esta derivada. Esto conocemos que es la segunda derivada respecto a z de, bueno, mejor dicho, segunda derivada de z respecto a y. X es constante. Esta derivada, si quiero derivar respecto a y, entonces tendría que derivar primero respecto a u. Y en ese caso va a aparecer la segunda derivada de la función respecto a u. Por la primera derivada de u respecto a y. Más aquí, esto vale 1. Este es 1. Esto nomás ya entonces me quedaría. Más esto, como ya es 1, entonces más y. Esto muy similar. Aquí hay que derivar respecto a u, entonces sería segunda derivada de g respecto a u. Por la derivada de u respecto a y. Esto u respecto a y, ¿no ven? Bien, nuevamente estos son unos. Y la segunda derivada de z respecto a y había sido igual. X, la segunda derivada de f respecto a u, más estos dos se pueden sumar. La primera derivada de g respecto a u, más y, la segunda derivada de g respecto a u. Bien, todo esto, todas estas derivadas que acabamos de hallar, hay que reemplazar en esta y tienen que cumplir la igualdad a cero. Bien, reemplazaremos. A ver, ¿qué dice? La primera derivada de z respecto a x menos 2 veces esa derivada cruzada. Derivada cruzada se llama esto. Luego más la segunda derivada. Entonces, aquí copiaré eso. Segunda derivada respecto a x menos 2 veces la cruzada. Más la segunda derivada de z respecto a y. Reemplazaremos todos. ¿Cuál es la primera derivada, o mejor dicho, la segunda derivada de respecto a x? Todo esto, ¿no ve? Reemplazamos eso. Bien. Más todo esto es la de primera derivada. La que hemos derivado en la primera. Menos 2, dice, ¿no ve? Ahora esta otra derivada. Lo estoy cortando, chicos. Ahí está, menos 2. Ahí está. Más la otra derivada, esta derivada. De aquí vamos a cortar también. Bien, ahora sí. Ahora vean qué términos en común se encuentran aquí. ¿Qué se puede anular o qué no se puede anular? Mira, este es más 2. Con este se va a ir porque va a ser menos. Este es más 2. Aquí va a ser menos 2. Con este se va a ir. Luego estos suman. Estos dos se suman. Sería más 2. Y este menos 2 se va a ir. ¿No ve? Y por último, mira, estos dos se suman igual. Y como aquí hay menos 2 y por la segunda, se va a ir. ¿No ve? Entonces este realmente es 0. Satisface, ¿no ve? Bien, ¿alguna duda, algo que no se ha entendido?
Este ejercicio sí está feo. A ver cómo estarán las otras. No me quiero imaginar la 10. Uy, sí están feos. La 12. Todos tienen que hacer, chicos. Sí están feos. El 18 podría intentar Inge. Bien, haremos a ver el 18. A ver, cortamos. ¿Qué dice? Sea x más y igual a u más b a la n, x menos y o u menos b a la n, pruebe que la función, donde f es cualquier función de x y. Bien, pongamos aquí solución. Atiendo. F es dependiente de x y. ¿No ve? Es cualquier función. Bien. Cuando derivemos, obviamente x debe ser dependiente de x y de u y b. De u y b. Y también dependiente de u y b. Aquí se puede despejar también, no hay ningún problema, ¿no? X y Y se pueden despejar en función de u y b. A ver, veamos qué tan conveniente es eso. Sí, despejaremos, más conveniente es esa parte. A ver, mira, podemos crear como un sistema de x más y es igual a u más b a la n. Y x menos y igual a u menos b a la n. Si lo sumamos ya tenemos x, ¿no ve? Si sumamos esta ecuación sería 2x igual a u más b a la n más u menos b a la n. Y de aquí x sería igual a un medio de... Ahí está. Ese sería x. ¿Y cómo se puede hallar? Tendría que multiplicar por un negativo a una de las ecuaciones para que se vea x. ¿Ve? Ahora ya haremos eso. Si multiplicar por un negativo, x más y, esto no voy a multiplicar. A este voy a multiplicar por un negativo. Entonces, multiplicando esta ecuación por un negativo, menos x más y, este sería negativo igual. Sumamos. Mira, 2y sería igual a u más b elevado a la n. U menos b elevado a la n. Y de aquí y es igual a un medio de u más b elevado a la n menos u menos b elevado a la n. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estaría despejando x y en función de u y b, ¿no ve? Y si queremos derivarla, esto es más que todo. Estos hay que derivar. Los otros no habría necesidad. Mira, estos no creo que sean necesarios. Este sería el problemita. Ya las segundas derivadas, ¿no? A ver, derivaremos la primera derivada respecto de la función. La primera derivada respecto a de la función f sería derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a u, más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a u. Eso sería, pero hay que derivar, mira, estos no hay necesidad, este sí.
y se puede hallar, mira, aquí tengo x y se puede hallar, se puede derivar respecto a u y lo mismo. Aquí tenemos y se puede derivar respecto a u. A ver, intentemos. De x aquí tengo, un medio es constante. La derivada de adentro respecto a u, n baja del exponente sería u más b elevado a n menos 1 por la derivada de adentro. La derivada de adentro es 1 respecto a u, ¿no ve? Más nuevamente n baja adelante, b menos o u menos b elevado a n menos 1, se resta menos 1 en el exponente, por la derivada de adentro respecto a u. Eso también es 1. Ay, no me va a dar espacio aquí. Abajito. Copiamos esto, ahora este otro. Hay que derivar y respecto a u. Aquí tenemos eso. Un medio es constante. Baja el exponente. Se resta menos 1 en el exponente. Lo de adentro es 1. Menos baja el exponente, se resta menos 1 en el exponente. Lo de adentro también es 1, se sobreentiende. ¿No ve? Su derivada de u respecto a, mejor dicho, la derivada de este de aquí adentro respecto a u es 1. Bien. Esto hay que reordenar biencito. Aquí voy a reordenar. A ver, un medio puede salir. Parece que nada más, ¿no? A ver, un medio nomás lo podemos sacar, parece. Estos no son factores comunes. Aquí es negativo, aquí es positivo. Bien, lo dejaremos ahí. Multiplicado por n, u más b a la n menos 1. A el n se puede factorizar de todos. Estoy equivocado. N medios entonces. El n es factor común. Así, ¿no? U más b elevado a la n menos 1. Más u menos b elevado a la n menos 1. Más la derivada de la función respecto a y, todo esto multiplicado por u más b elevado a n menos 1, menos u menos b elevado a n menos 1. Muy bien, dejaremos ahí. Yo creo que la otra derivada va a ser muy similar. Lo que sí tiene que salir es esta, ¿no? Se tiene que verificar esto. Habían situaciones en las que se puede incluir, parece este x. A ver, pensemos, mira, si hubiera dejado este 2, estaría aquí. Era factorizar, a ver, este, el exponente más que todo, ¿no? Arruina en todo. Este exponente. Bien, a ver, dejemos ahí. La otra derivada, necesitamos la derivada respecto a y igual, o mejor dicho, respecto a b. Necesito, la pucha es la segunda. Uno más hay que derivar. A ver, si derivamos uno más, este se convertiría en producto. Esto igual.
A ver, derivaremos uno más. Ya esto nos va a quitar toda la noche, ¿no? A ver, n medios es un número, ¿no ve? Constante. Primero con derivar sería la segunda derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a u. Ahora este sin derivar. U más b a la n menos 1 más u menos b a la n menos 1. Todo eso sin derivar. Más, ahora, primero sin derivar, por la derivada de la segunda. La segunda derivada sería, baja el exponente sería n menos 1 multiplicado por u más b elevado a n menos 2 por 1. Bueno, lo dejaré ahí. Más n menos 1 baja el exponente, sería u menos b n menos 2 por la derivada de adentro sería 1. Bien, esa sería la primera. Ahora este otro. Primero con derivar, pondré más. La segunda derivada de la función respecto a u, estoy derivando, sería respecto a y por la primera derivada de y respecto a u. Todo esto, el segundo sin derivar. Más ahora, primero sin derivar, esto sin derivar, por la derivada de este segundo. N menos 1 baja adelante, se resta menos 1 en el exponente. Menos n menos 1 baja adelante, se resta menos 1 en el exponente, sería menos 2. Derivada de adentro siempre es 1 y aquí también va a ser 1. Bien. Ay, qué feo. ¿Esto han hecho o qué les ha dicho el docente? Está feo estos derivados. A ver, ¿qué truco se puede tomar? Tendría que haber un truco para no anotar tanto. No encuentro ningún artificio igual. Bien, no, es muy largo, ¿no? Las derivadas. A ver qué derivada más, esto más necesitamos, tendría que ser muy similar. Estos son directos. A ver, déjenme pensar un rato, a ver si encuentro algún truco sería mejor.
No, no hay. Eh, no sé, hay que ver la segunda derivada que se va a anular. A ver, en la derivada de b, obviamente eso respecto a b se puede cambiar nomás algunas situaciones. Estoy seguro que aquí va a tener signos negativos que va a anular muchas de estas derivadas, pero estas derivadas se necesita ahorita hallar. Derivada de y respecto a u, esta hay que derivar respecto a u, es también respecto a x respecto a u, este. Mm, estoy seguro que la otra derivada que se va a poder hallar respecto a b cuadrado o b, ¿no ve? Estoy seguro que es muy similar y tiene signos negativos para anular a esto. Es más seguro. Bien, a ver, para el día de mañana se los voy a terminar este ejercicio. ¿Ya? Quedaremos aquí, chicos. Me estoy durmiendo ya. El día de mañana, ¿a qué hora les gustaría pasar?